Buenas, somos del Instituto del Bosque International School y hoy le vamos a presentar sobre el existencialismo. Mi nombre es Miguel Castellanos. Emily Cáceres. Mi nombre es Harold Ventura. Bueno, yo les voy a hablar acerca sobre qué es el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Entonces, básicamente, el existencialismo es una corriente filosófica que se centra en el individuo y en su experiencia de vida. También nos menciona que hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. Bueno, entonces, según esta corriente, nos dice que las personas son libres para poder tomar sus propias decisiones, pero con esa libertad viene lo que es la responsabilidad de dar sentido a sus propias vidas. Esto sin depender de estructuras externas o de ideales absolutos, como sean estos la religión o las normas sociales. Ahora les voy a hablar acerca del existencialismo literario. El existencialismo literario se centra en la experiencia individual, la libertad, la responsabilidad y la angustia existencial. A través de sus obras, los escritores existencialistas exploran el sentido de la vida, el dilema ético de la existencia y la búsqueda de la autenticidad en un mundo absurdo. El existencialismo literario en sí es una expresión del existencialismo en la literatura, donde se nos dice que los temas filosóficos de la corriente se exploran a través de personajes, tramas y ambientes. Ahora bien, las obras de ese tipo tienden a centrarse mucho en personajes que enfrentan algunas cuestiones de identidad, libertad o búsqueda de sentido en un mundo absurdo o indiferente. También los autores a menudo utilizan lo que vienen siendo las narrativas introspectivas, los monólogos internos y situaciones límite para así poder llegar a profundizar en el sentido de la vida o el aislamiento o la angustia existencial. También cabe recalcar que en el existencialismo literario lo que es el lenguaje y el estilo reflejan las emociones y pensamientos, por así decirlo, caóticos de los personajes, haciendo énfasis en el sentido de soledad y duda que los define. Bueno, yo le voy a hablar sobre el contexto social y político donde nació el existencialismo. La aparición y desarrollo del existencialismo está estrechamente relacionada con el proceso de la historia occidental. Para ver esto hay que ir a ver los antecedentes del existencialismo. El siglo XVIII estaba fundamentada por tres fenómenos importantes: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el desarrollo del iluminismo o ilustración. Era un movimiento filosófico y cultural que mostraba la razón como principio universal y fundamento del horizonte vital. Sin embargo, desde el siglo XIX, en el mundo occidental, ya era notorio que aquellas banderas no lograban evitar la decadencia moral del occidente. Por eso, en este siglo mismo, el XIX, ve nacer muchos movimientos críticos de la razón moderna, tanto artísticos como filosóficos y literarios. El siglo XX. El reacomodo de los sistemas económicos, políticos y del pensamiento de los siglos anteriores no dieron los resultados esperados. En su lugar sucedieron las guerras mundiales, que eran la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, signos de la decadencia moral del Occidente y todas sus justificaciones espirituales y filosóficas. El existencialismo desde su inicio ya notaba la incapacidad del Occidente para ordenar aquella transformación violenta. Los existencialistas del siglo XX que vivieron la Segunda Guerra Mundial tuvieron frente a sí las pruebas de la decadencia de los sistemas morales y se preguntaban preguntas como, por ejemplo, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Y por qué motivo fui creado? ¿Cómo surge el existencialismo? Algunos consideran que el existencialismo en sí atraviesa toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la Sumeria,
La epopeya de Gilgamesh es un gran ejemplo, ya que se encuentran planteamientos llenos de angustia, esperanza, duelo, melancolía y anhelo de eternidad, ya que sus temas son los capitales de cada ser humano y de todo el conjunto de la humanidad. El existencialismo, como si tiene sus antecedentes en el siglo XIX, como dije antes, en las épocas de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, en el pensamiento de Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, también aunque menos indirectamente en el pesimismo de Arthur Schopenhauer y así como en las novelas de Fyodor Dostoyevsky. En el siglo XX, entre los filósofos más representativos del existencialismo se encontraban Lev Chestov, Martin Heidegger, etc. El existencialismo quiere su nombre en el siglo XX y particularmente, como dije antes, tras las experiencias traumáticas que vivió la humanidad durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También en este siglo el XX, el existencialismo alcanza su mayor apogeo. Las características del existencialismo. Estos son sus puntos de encuentro más representativos. Como primer punto está las decisiones y acciones que se toman a nivel particular son fundamentales en la ética y los valores del ser humano. El existencialismo nos enfatiza precisamente en esta idea porque se nos dice que las decisiones y acciones individuales son el núcleo de la ética y los valores de cada persona. Según esta, apoya que no existe como un código moral universal o absoluto que en sí nos determine el comportamiento correcto que debe ser. Esta, en cambio, defiende que cada persona debe poder construir su propio sentido de moral y también en tener en cuenta sus valores a través de sus decisiones y acciones. Luego está la existencia, es fuente de la vida y toda reflexión filosófica. Esta idea es fundamental en el existencialismo porque explica que la existencia no solo es la base de la vida, sino que también es el punto de inicio de toda reflexión filosófica. Y esta, a diferencia de las corrientes filosóficas que buscan verdades absolutas, nos explica que el existencialismo comienza por el ser humano individual. Luego está que entiende la existencia como una constante proyección que siempre está en movimiento. Esta es una idea muy cercana a la visión existencialista de la vida, especialmente en el pensamiento filosófico que describe la existencia humana como un ser en el mundo, que no es estático, que no está parado, sino que siempre se proyecta hacia el futuro en un proceso que continúa de autoconstrucción y cambio. Y finalmente está las sensaciones como la angustia en el existencialismo son claves para la comprensión de la realidad y son fundamentos para el desarrollo de la existencia. La angustia es una emoción central en el existencialismo porque actúa, por así decirlo, como una puerta hacia la comprensión de la realidad y así también de uno mismo. En lo que es el pensamiento existencialista, la angustia es como una respuesta al darse cuenta de toda la libertad total que tiene cada persona, así también como de la falta de un propósito en el universo. Esa sensación básicamente expone la vulnerabilidad de la existencia humana, pero también al mismo tiempo nos impulsa a tomar responsabilidad por nuestra vida. De existencialismo. El existencialismo literario fue un movimiento polifónico, por ello se suele clasificar en tres tipos diferentes. El existencialismo ateo, este es cuestiona la existencia de Dios, ya que al no haber un Dios que diera una forma a la esencia humana, no había manera de saber de antemano la esencia de las personas. Esta forma de existencialismo negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. Se oponía a la tradición metafísica fundada por Aristóteles y heredada por el cristianismo. Existencialismo cristiano, esto es lo contrario al existencialismo ateo, ya que pone a Dios como un ser supremo y a la religión como un canal de valores que permite darle sentido a la vida de los seres humanos. Esta escuela propone que cada persona debe tomar sus decisiones de manera independiente, dado que las decisiones constituyen luego su esencia.
Son sus acciones las que serán evaluadas ante Dios, dado que esa es la única forma de mantener el constante escrutinio de las propias acciones. Agnóstico. Este es un punto medio entre el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano. Esta vertiente está asociada más que nada a la obra de Camus y a su manera de pensar. Para Camus, la existencia o inexistencia de Dios y lo divino no debía modificar en sentido alguno la existencia del ser humano, ya que la realidad divina no solucionaba ningún problema ético ni brindaba consuelo alguno al ser humano. Bueno, yo les voy a hablar de los autores importantes. Como número uno tenemos a Søren Kierkegaard, que Søren Kierkegaard fue un filósofo y teólogo danés, nacido en 1803 y fallecido en 1855. Es el autor que abre paso al pensamiento existencialista. Será el primero en postular la necesidad de que la filosofía sitúe su mirada desde el individuo. ¿Qué dijo Kierkegaard sobre el existencialismo? Para Kierkegaard, el hombre es algo concreto, temporal, es un constante devenir, luchando entre lo temporal, terrenal y lo eterno. Este modo debe ser existente y libre. El quién soy yo como ser que existe en una realidad concreta, que vive sumergido en la angustia y también en un constante movimiento. ¿Cuáles son las obras más importantes de Kierkegaard? Sus obras más importantes son Diario de un seductor, esa la tenemos como la más popular, eh, que salió en 1843, El concepto de la angustia, en 1844, Etapas en el camino de la vida, en 1845, La enfermedad mortal, en 1849, y La escuela del cristianismo, en 1850. ¿Qué sostiene a Kierkegaard? Kierkegaard argumentaría que un mandato divino de Dios trasciende la ética. Esto significa que Dios no crea la moralidad humana, que corresponde a los individuos crear la moral y los valores. Una persona religiosa debe estar preparada para un mandato de Dios que tenga precedencia sobre todas las obligaciones morales e incluso racionales. Vamos con el siguiente autor. Tenemos a Jean-Paul Sartre, que Jean-Paul Sartre fue nacido en Francia en 1905 y fallecido en 1980. Es el representante más emblemático del existencialismo del siglo XX. Fue filósofo, escritor, crítico literario y activista político. Sartre definía sus planteamientos filosóficos como el existencialismo humanista. ¿Qué dice Jean-Paul Sartre sobre el existencialismo? Jean-Paul Sartre declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Es un ser que existe antes de poder de ser definido por ningún concepto y que este ser, el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Cuál fue la famosa frase de Jean-Paul Sartre? Como fue un filósofo, él también tenía sus frases famosas, ¿verdad? Que es la siguiente: todo lo que existe nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por casualidad. Vamos con el siguiente autor. Tenemos a Albert Camus, que Albert Camus fue nacido en 1903 y fallecido en 1960. Destacó como filósofo, ensayista, novelista y dramaturgo. Entre sus obras más importantes se pueden señalar las siguientes: El extranjero, La peste, El primer hombre, Cartas a un amigo alemán. También tenemos preguntas de él. Eh, ¿Qué dice la filosofía de Camus? El pensador Albert Camus articula los pilares fundamentales de su filosofía en torno a la experiencia de la muerte, que lleva al absurdo del que debe partir la acción rebelde. En esta investigación se analizan algunas dinámicas que, pretendiendo huir de la muerte, solo han conseguido hacernos débiles frente a ella. ¿Qué decía Albert Camus sobre la vida? Para Camus, la vida es algo insignificante, carente de otro valor que no sea el que nosotros mismos le queramos atribuir.
Por esta razón, la vida es básicamente una sucesión de acontecimientos inútiles, vacíos y ausentes de significado, que repetimos cada día por inercia, costumbre o tradición. ¿Qué pensaba Albert Camus de Dios? Comentando a Iván, uno de los personajes de los hermanos Karamazov, que fue una obra de Albert Camus, decía lo siguiente: llegar a ser Dios es únicamente ser libre en esta tierra, no servir a un ser inmortal. Él decía que si Dios existe, que todo dependía de él y nosotros no podíamos hacer nada en contra de su voluntad. Ya le voy a platicar también sobre las obras importantes. Tenemos la Metamorfosis de Franz Kafka, que la Metamorfosis es una novela corta, la verdad, escrita por Franz Kafka en 1915, que la historia trata sobre Gregorio Samsa, que era el protagonista, que cuya repentina transformación en un enorme insecto dificulta cada vez la comunicación de su entorno social con él, hasta que es considerado intolerable por su familia. Como siguiente tenemos El extranjero de Albert Camus, que El extranjero es una novela publicada en 1942, que fue la primera del escritor francés Albert Camus. El extranjero suele asociarse a la filosofía del absurdo y al existencialismo, aunque Camus siempre se distanció de esta última etiqueta. Tenemos también la de Diario de un seductor de Soren Kierkegaard, que más allá de un lugar común que lo ha etiquetado como el padre del existencialismo, el danés Soren Kierkegaard dotó la filosofía de una vitalidad que quizás solo es comparable a la que le dieron a filósofos presocráticos. Y como última obra importante, entre las más destacadas tenemos La náusea, que La náusea es la primera novela filosófica del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Es el resultado de todo periodo de su formación, especialmente ligado a su estadía en Alemania. También tenemos El legado, que nos habla de el existencialismo ha tenido un impacto significativo en la ética contemporánea, desafiando concepciones y tradiciones sobre el deber, la moralidad y la responsabilidad individual. Su énfasis en la libertad, la elección y la autenticidad ha planteado cuestionarios profundos sobre la naturaleza de la ética. Existencialismo en otras artes. El existencialismo no solamente influyó en la literatura, sino influyó también en las artes, el teatro y el cine, y la pintura también. Yo me voy a enfocar sobre todo en el teatro. El teatro existencialista nació a mitad del siglo XX en Francia. Surgió con las obras del filósofo Jean-Paul Sartre, el mayor representante del existencialismo, como dijo mi compañero Harold cuando habló sobre él. Sus obras, inspiradas en las doctrinas filosóficas, tratan diferentes puntos de vista sobre la creación del hombre en cuanto a su naturaleza, su existencia, la responsabilidad de que conlleva, la capacidad de elegir de los seres racionales, dejando a un lado las divinidades, así como el objetivo de los humanos. Además de Sartre, también habían otros teatristas como Albert Camus y Anno Will. Como los demás movimientos teatrales nacidos en esta época, el existencialismo refleja una realidad interna y una preocupación extrema por la técnica utilizada para expresar diferentes situaciones y sentimientos, dejando a un lado el tema en sí. Este teatro se diferencia de los demás de su momento por centrarse en el tema del individuo y la circunstancia del que lo rodea, cuales suelen ser problemas actuales y de toda una sociedad, como lo son conflictos tales como guerras, pobreza, conflictos entre países, violencia, entre otros. Eso se remarca más ya por el hecho de que fue surgida y fue desarrollada, como dije antes yo, en la época donde estaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El teatro existencialista criticaba la situación contemporánea, igual que el teatro del absurdo. La diferencia entre esos dos consiste en que el existencialista propone soluciones a los problemas y el teatro del absurdo prefiere presentar los problemas y dejarlos al juicio del público.
Y ya en la pintura, en la década de 1950, el existencialismo se convirtió en la base intelectual para la interpretación del arte visual. O sea que ya en el año 1950, el existencialismo en la pintura alcanzó su mayor apogeo, ya que los artistas buscaban representar la angustia existencial del hombre en su estado de ánimo y el pensamiento, y no solo su estilo, lo que es lo que les confiere su aire existencial. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Un gusto.